Marcos 9. ¿Alguna vez has experimentado momentos en los que te has sentido abrumado? Momentos en los que te has sentido desbordado por circunstancias que parecen estar mucho más allá de tu control. Situaciones en las que tú dices, ¿cómo voy a salir de aquí? No sé qué hacer, no hay momento, no hay lugar hacia donde me pueda mover. Momentos como una enfermedad, un problema familiar, un problema con algún hijo que no quiere escuchar al Señor, con alguna familiar que le has hablado del Señor y no quiere escuchar, y esto de alguna manera te abruma, te lleva, ya no sé qué hacer. La semana pasada veíamos que al inicio de este capítulo que Jesús mostraba su gloria a Pedro, Juan y Jacobo a través de esta transfiguración, y cómo a pesar de ello estos tres discípulos, aún después de ver su gloria divina, no comprendían el aspecto del sufrimiento, de la muerte y resurrección del que Jesús les hablaba. Es decir, la obra que Jesús el Mesías había venido a hacer, ellos no llegaban a comprenderlos. Ellos ya habían confesado que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, pero en su idea preconcebida de lo que era un Mesías, ellos no podían entender cómo el Mesías que se supone que iba a libertar a Israel tenía que sufrir, tenía que morir y tenía que padecer. Era algo que ellos no podían entender, a pesar de ver que ese Mesías era Dios mismo. Y el día de hoy, a través de los versos del 14 al 29, que es los versos en los que nos vamos a enfocar, encontramos un relato que resuena profundamente con estas situaciones en las que tú y yo muchas veces nos hemos sentido superados y no sabemos cómo actuar. A través de la narrativa de este pasaje veremos a un padre angustiado en gran manera. Un padre desesperado que no sabía ya cómo actuar, que se enfrentaba a una situación desesperante, una situación en la que este padre está en un punto en el que no sabe a dónde acudir ni cómo ayudar a su hijo. A través de este pasaje estaremos viendo que el problema tanto de ese padre como de la multitud y los discípulos es la incredulidad. La incredulidad acerca de la persona, acerca de la obra transformadora de aquel que habían confesado era el Mesías. Y es mi oración que cada uno de nosotros entendamos que necesitamos, escucha esto, necesitamos que el Señor fortalezca nuestra fe y nuestra confianza en Él, en su poder y compasión. Versículo 14 de Marcos 9. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, lo saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos. Cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes?, les dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree.
Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Como decíamos hace unos minutos, después de que Jesús y los discípulos descienden del monte, Jesús y estos 3 discípulos descienden del monte de la transfiguración, vemos dentro de nuestra narrativa que Jesús se encuentra con una gran multitud. Recuerda, a Jesús lo seguían multitudes. Multitudes que buscaban de Él. Multitudes que anhelaban recibir algo de Él. Algún milagro, alguna sanidad, alguna palabra, alguna enseñanza. Y como ya era costumbre, dentro de esa multitud también se encontraban ahí los escribas. Sabemos también que por medio de otros pasajes que hemos ya leído y que hemos estudiado, que estos escribas seguían a Jesús y cada vez que tenían la oportunidad le confrontaban. Cada vez que había la oportunidad ellos metían, como dicen ahí, listón, o como dicen, aguja para sacar lo que sea. Buscaban piconear a Jesús, buscaban sacar de Jesús algo, provocarle. Pero Marcos ahora nos narra que estos escribas no estaban buscando ocasión para contra Jesús, sino que vemos que estos escribas ahora estaban discutiendo con los discípulos mientras Jesús no estaba. Al ver esto, cuando Jesús iba bajando, les pregunta: ¿qué discuten con ellos? A sus discípulos. Pero un hombre de entre la multitud, un hombre desesperado, se adelantó a contestar a Jesús. Y esto es interesante porque la pregunta de Jesús de ¿qué discuten con ellos? No era una pregunta para este hombre, sino era una pregunta que Jesús estaba haciendo para sus discípulos. Pero este hombre se adelanta a contestar, y ahí en el versículo 17 dice: maestro, te he traído a mi hijo que tiene espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Es decir, este hombre que estaba dentro de la multitud iba buscando a Jesús, pero Jesús no estaba. Jesús estaba en el monte con Pedro, Juan y Jacobo. Y si tú recuerdas, ya habíamos estudiado que Jesús había dado autoridad a sus discípulos para ir a predicar, a sanar y ¿a qué? Y echar fuera demonios. Y muy seguramente este hombre sabía que los discípulos también echaban fuera demonios y dijo: bueno, pues si no está Jesús, que tus discípulos lo hagan. Pero dice ahí el versículo 18: dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Este padre, angustiado por la condición de su hijo, muy seguramente ya había buscado ayuda en todos lados, pero no la había encontrado. No había encontrado una solución para la aflicción que afectaba a su hijo. Este joven, nos dice la escritura, tenía un espíritu mudo que se apoderaba de él, lo tiraba, lo consumía, y nos dice el pasaje: desesperado este padre llevaba a su hijo a Jesús en busca de ayuda. Y es que no es difícil, hermanos, entender la agonía de este padre. Imagínate a este padre. Imagínate a un padre con un hijo que está siendo atormentado. ¿Te puedes imaginar la condición de este joven? ¿Te has caído así nada más por caerte? Por algún te trastabillaste y te caíste. Nos llegamos a romper partes del cuerpo, nos moretamos, con muchos golpes,
rasguños, heridas en nuestro cuerpo a causa de caernos nada más. Pero este espíritu mudo, este demonio que atormentaba, que se apoderaba de este joven, lo aventaba al fuego, lo echaba a la tierra, al agua, lo atormentaba. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Te imaginas? No sé cuántos años tenía este joven, pero ¿te imaginas ver a tu hijo de esa manera todos los días? Siendo atormentado. Imagínate un padre a su hijo viendo cómo su hijo le estaba siendo arrebatado. Yo estoy seguro que este padre no veía esperanza para que su hijo se casara. La obra de Satanás, este muchacho le había arrebatado a su hijo, a este padre, y había arruinado la vida de este muchacho. Y por supuesto el dolor propio de este muchacho, que era llevado una y otra vez y otra vez y otra vez a una destrucción, siendo arrojado al fuego, al agua, crujían los dientes, etcétera, 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 de lo que acabamos de leer. Por lo que este padre, me imagino, en una desesperación, lleva a su hijo, pero Jesús no estaba ahí. Y para colmo, los discípulos que tenían la autoridad para echar fuera demonios no pudieron hacer nada. No pudieron expulsar a este demonio del muchacho. Imagina, piensa todo esto. Todos hemos experimentado momentos en los que nos enfrentamos a situaciones desafiantes que nos van mermando, que nos vamos sintiendo impotentes para resolver por nuestra propia cuenta. Y vamos y buscamos en un lado y vemos que nos topamos con pared. Y vamos y buscamos de otra manera y nos volvemos a topar con pared. Y vamos y seguimos y sacamos y destapamos un hoyo para tapar otro hoyo y nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo es cavando hoyos más profundos y más profundos para tratar de salir a flote y no sabemos ya cómo actuar. Muchas personas enfrentan enfermedades crónicas, dolencias físicas, problemas de salud que parecen difíciles de superar. En ocasiones estas enfermedades pueden causar desesperación, sensaciones de impotencia, como este padre que buscaba la sanidad de su hijo. No nada más las enfermedades nos llegan a atormentar, los conflictos familiares, problemas matrimoniales, tensiones entre amigos incluso el desafío de criar a hijos nos puede llegar a abrumar de tal manera que no sabemos ya ni cómo hacerle. Escuchen esta frase: ya no sé ni cómo hacerle para que este niño entienda. ¿Lo has escuchado? Dificultades emocionales, depresión, ansiedad, estrés, la pérdida, el duelo, pueden abrumarnos fácilmente y llevarnos a un estado de desesperación y de desamparo. Pero no nada más eso. Como creyentes, yo creo que más de alguna vez hemos enfrentado las crisis de fe, preguntándonos preguntas sin respuestas, o incluso luchando por comprender el propósito y el significado de la vida. Hoy día hay una tendencia, y es una tendencia que el mundo tiene, de valorar la capacidad para resolver problemas. Vemos películas en las cuales el actor está metido en un problema muy complicado y se celebra cómo con el tesón y el empuje y con la dedicación sale de ese problema, y lo celebramos. Celebramos a aquellos que con autonomía y capacidad resuelven sus problemas. Pero ¿qué de aquellos que no pueden superar estas circunstancias? La tendencia de cada uno de nosotros ante estas circunstancias, definitivamente, cuando estamos en situaciones difíciles, es buscar la respuesta por nuestros propios medios. Y tristemente, muchos de nosotros
creyentes. Muchos de nosotros buscamos solución para nuestros problemas por nuestros propios medios antes de acudir a Dios. En este mundo se valora la rapidez, se valora la eficiencia. En medio de esta vida agitada, ocupada, es común olvidarnos de lo espiritual. Nos sumergimos en nuestras propias actividades, problemas, distracciones y dejamos en un segundo plano la búsqueda de Dios como la solución de nuestros problemas. Los discípulos no habían podido hacer nada, pero ahora Jesús estaba delante de este hombre y este hombre tomó la solución correcta o el camino correcto en su desesperación. Va con Jesús y le dice: tus discípulos no han podido hacer nada. Te traje a mi hijo, estoy desesperado. Y Jesús les dice, versículo 19: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganme al muchacho. A través de esta declaración vemos que Jesús está haciendo muy evidente cuál era el problema de esta gente y de los discípulos. Él les dice: oh generación, ¿qué? Incrédula. ¿Cuál era el problema? La incredulidad, la falta de fe. En el caso, incluso de los discípulos, la fe débil. Porque ellos creían en Jesús. Pedro acababa de decir: tú eres el Cristo. Ellos habían visto a Jesús, pero su fe estaba débil. Él les dice: generación incrédula. ¿A quién le está diciendo esto? Exactamente, les está diciendo a los discípulos. Y esto como resultado de una decepción ante la falta de fe de sus discípulos. Si tú recuerdas, ya habíamos visto que Jesús había enviado a sus discípulos a predicar, a sanar, a echar fuera demonios. Incluso ellos, cuando regresaron, estaban muy contentos y dieron testimonio a Jesús de todo lo que habían hecho. Incluso ellos les venían tan contentos porque los demonios se les sujetaban, ¿sí o no? Pero ahora ellos no podían no pudieron echar fuera el demonio de este chavo en el nombre de Jesús. A pesar de haber visto la gloria de Dios, no entendían el propósito de Jesús. Se resistían a aceptar los planes del Señor y en especial el anuncio de la cruz, por lo que su poca fe no daba frutos. Es decir, era una fe débil. Hermanos, la mayoría de las veces las situaciones difíciles que enfrentamos desafían algo en nosotros. Desafían quizá nuestra paciencia, desafían quizá nuestra paciencia principalmente. Pero hay algo muy importante que muchos de nosotros quitamos de la vista o no tomamos en cuenta, pero muchas de las veces las situaciones difíciles desafían nuestra creencia en la bondad de Dios o nuestra confianza en Él. Honestamente, ¿cuántos de los que estamos aquí cuando tenemos un problema, lo primero que pensamos: Dios es bueno? ¿Verdad que no? Cuando tenemos una situación bien complicada, casi siempre lo que pensamos es: ¿por qué Dios? O buscamos salir de la circunstancia que estamos de cualquier manera, pero perdemos de vista la bondad de Dios y la confianza de que Él tiene el control de las cosas y de que Él busca nuestro favor también.
¿Cuántas veces oramos por algo específico y pareciera que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato? O nos enfrentamos a desafíos que parecen demasiado grandes y buscamos manejarlos solos, incluso cuando el futuro parece incierto, nos lleva a dudar de si Dios está realmente presente o si se preocupa de nosotros. ¿Por qué les va bien a estos y a mí no, si se supone que yo soy tu hijo? Y ciertamente, hermanos, nuestra fe, mientras estamos en este mundo, no será una fe perfecta. Ciertamente nuestra fe estará en un constante ataque, en una constante guerra, en una constante lucha. Nuestra fe estará constantemente siendo atacada. No será una fe perfecta, y es por eso que debemos constantemente rogarle al Señor: fortalece nuestra fe, de tal manera que podamos confiar en cada una de tus promesas. Aunque los discípulos habían fracasado en sus intentos de liberar al muchacho del poder diabólico que lo dominaban, Jesús no temía tratar el caso. Jesús no dudó en lo más mínimo de hacer bien a este muchacho. Incluso dijo: tráiganmelo, porque Él tiene todo bajo control. Una vez que el joven estuvo delante de Jesús, el espíritu que estaba dentro de este joven comenzó a sacudirlo con violencia, de tal manera que cayó en la tierra, revolcándose, echando espumarajos. Y sin duda, yo no sé si a ti te ha tocado verlo, pero sería una escena terrible ver a un jovencito siendo revolcado, echando espuma por la boca, siendo golpeado, zarandeado. ¿Por quién? Aparentemente por nadie, pero por un demonio. Pero a pesar de esto, Jesús no hizo nada por el joven. Llegó el muchacho, le dijeron: tráiganmelo, y empezó, ante la presencia del Hijo de Dios, del Mesías, empezó a revolcarse. Pero Jesús no fue y dijo: cállate, salte fuera. No. Jesús, con toda tranquilidad, volteó hacia con el Padre y comenzó una conversación con Él. ¿Por qué? Pues porque si bien era importante que su hijo fuera restablecido, que este demonio fuera secado, no era menos importante los problemas de fe que el Padre arrastraba. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Fíjate, versículo 20. Esto queda inmediatamente claro en la forma en que el Padre hizo su petición al Señor. Versículo 20, el 22 dice: y lo llevaron ante Él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, aquí empieza la conversación: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Lo empieza a diagnosticar, ¿no? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado al fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Tal vez el fracaso de los discípulos había llevado a este hombre a dudar si Jesús podía realmente hacer algo por él. Así que cuando hizo su petición, parecía no estar muy seguro de si realmente Jesús pudiera ayudar a su hijo. Podemos ver también en la respuesta del Padre que este joven tenía ya años de ser atormentado por este demonio, y quizá esto también hacía dudar al Padre. Es como cuando has ido con un doctor y otro y otro y otro y otro, y pareciera como que no, y ya cuando te dicen: mira, tómate esto, pues déjame, lo tomo así, chicle y pega, si pega bien, y si no, pues despegado estaba. ¿Cuántas veces has esperado
que ese hijo o familiar tuyo escuche el Evangelio y pueda en arrepentimiento y fe venir delante del Señor y ser salvo? Y pareciera como que si le hablas y cada vez que le hablas el Evangelio se pusiera más duro. Pero en medio de esa duda, el padre de este joven le dice a Jesús: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Me encanta Jesús. El problema no era si Jesús tenía el poder de hacerlo o no. Jesús es el Hijo de Dios. Había echado ya fuera demonios, había resucitado ya a una muchacha, había hecho milagros tras milagros tras milagros. Jesús, el Hijo del Hombre, estaba dispuesto y tiene el poder para librarlo de la opresión demoníaca. El problema no era Jesús. El problema estaba en la fe débil de este hombre. Jesús tenía el poder para hacerlo. Y Jesús sigue teniendo el poder para liberar. Este muchacho estaba en una condición como un muerto. Este muchacho no podía hacer nada. Era arrojado al fuego, era levantado, su vida estaba en una declive. Y Jesús sigue teniendo el poder para libertar de la opresión demoníaca que busca destruirnos. Este demonio buscaba destruir la vida de este joven, así como el pecado busca destruir la vida de cada uno de los seres humanos. Y el único que tiene la libertad para poder, al revés, el único que tiene el poder para libertar es Jesús. Efesios. Ve rápido ahí a Efesios 2, versículos del 1 al 10. El único que tiene poder para liberarnos de la opresión demoníaca y resucitarnos mediante la fe en Él es Jesús. Mira cómo lo dice. Y Él les dio vida a ustedes. ¿Quién? Jesús. A ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ahora ustedes han sido salvados. Y Él nos resucitó y Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Qué importante es esto. Tú y yo estábamos igual que este joven. Y nuestro padre veía cómo el poder del pecado nos estaba destruyendo. Nos zarandeaba. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero la fe, por medio de la fe, por medio de su gracia, por su bondad para con nosotros, Cristo, Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos, dice, Él nos dio vida, nos resucitó. Y no nada más eso, sino que nos restauró, nos sentó en lugares celestiales,
Todo esto por su bondad para con nosotros a través de Cristo Jesús. Nuevamente, fe en Jesús. Nuevamente, fe en la obra de Cristo Jesús. El problema no era si Jesús podía o tenía el poder para hacer algo por este muchacho. El problema estaba en la fe débil de este hombre. La pregunta no es si yo puedo, la pregunta es si crees que yo tengo el poder para hacerlo. Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles, ¿para qué? Para el que cree. Y muchos utilizamos este versículo como un versículo de optimismo. Yo creo, yo puedo. Y sí, todas las cosas son posibles para el que cree. Por supuesto, no quiere decir cualquier cosa que queramos. Porque la fe, escucha esto, la verdadera fe se somete siempre a la voluntad de Dios y confía en Él. Por tanto, todas las cosas son posibles para el que cree, para el que tiene fe. ¿Fe qué? En lo que Dios anhela y desea, en la voluntad de Dios para él. Y a veces la voluntad de Dios es no. Y la fe dice, estoy de acuerdo con ese no y sigo creyendo que tú eres poderoso, que tú eres rey, que tú eres bueno. Cuando confiamos en Dios como verdadero y que todas sus promesas son reales, todo lo que Él promete es posible. El problema, hermanos, es que muchas veces, al igual que este hombre y al igual que los discípulos, nuestra fe es débil. ¿Y es débil por qué? Porque no conocemos las promesas de Jesús. No conocemos la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Versículo 24, al instante después de haber escuchado esto, el que cree todo le es posible, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, dice el versículo 25, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Con total honestidad, este hombre expresó su fe. Creo, sí creo, pero al mismo tiempo reconoció la flaqueza de esa fe que tenía. Él había entendido ese drama que había entre la fe. Creo, pero mi fe es débil a la vez. Y esto, hermanos, es tan conmovedor porque esta lucha se percibe en el corazón no nada más de este hombre, sino en el corazón tuyo y en el corazón mío. Estoy seguro que crees que Dios puede y tiene el poder para librarnos de cuanta cosa se pueda presentar, pero ¿por qué en el momento de la dificultad y de la incertidumbre confiamos en todo menos en lo que deberíamos de confiar, que es Jesús? Porque nuestra fe es débil, hermano. Nuestra fe es imperfecta. Sin embargo, había algo de fe. Retado por esta exhortación de Jesús hacia él, este hombre dijo, creo. Después de todo, ¿acaso no había ido él a buscar a Jesús para que su hijo fuera libertado de este demonio? Había fe en este hombre. Este hombre creía que Jesús podía libertarlo, pero las circunstancias lo abrumaban. Así que él con sollozos quizá clamó a Jesús, creo, ayuda mi incredulidad. Y en este caso la incredulidad de este hombre no era una rebelión en contra, un rechazo hacia las promesas de Dios. Él no negaba la promesa de Dios, él la deseaba, sin embargo parecía demasiado bueno para ser cierto. ¿Te ha pasado eso? Así que él le dijo, ayuda mi incredulidad. Yo estoy casi seguro que a ti te ha pasado. A mí me ha pasado. Me pasa bien seguido que estoy en circunstancias en las que está complicado el asunto
Y a veces me cuesta creer que Dios puede hacer eso, que Dios puede sacarme o rescatarme de esa circunstancia. Pero hermano, la forma correcta de enfrentar nuestra incredulidad, en esos momentos de incredulidad donde nuestra fe es débil, es haciendo lo que este hombre hizo. Este hombre reconoció su incapacidad, reconoció su falta de fe. Charles Spurgeon dijo esto: mientras los hombres no tengan fe, estos son inconscientes de su incredulidad. Pero tan pronto reconocen que tienen poca fe, entonces ellos empiezan a tener conciencia de la grandeza de su incredulidad. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y no creíamos que Jesús podía sanarnos porque no podíamos hacerlo. Pero en el momento que tú y yo, el Espíritu Santo nos convenció de la necesidad de Jesús y de que Jesús tiene el poder para rescatarnos, en ese momento una medida de fe vino a nosotros y fue dada para que pudiéramos creer que Jesús podía rescatarnos de nuestro pecado. Y en ese momento, tú y yo, en nuestro caminar cristiano, nos hemos enfrentado con diversas situaciones en las cuales nos damos cuenta, nuestra fe necesita crecer. Mi fe necesita ser fortalecida. Fíjate, versículo 25 al 27. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno, sal de él, no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Jesús no tuvo ninguna dificultad, hermanos, para lidiar con este demonio. Jesús no hizo un show de preguntarle cómo te llamas. Jesús no utilizó la fórmula de tal o cual manera para poder sacar este demonio. Jesús realizó una demostración de poder al decirle a este demonio: te ordeno, sal de este muchacho y no vuelvas a entrar en él jamás. Al saber que debía salir, este demonio quizá trató de hacer el mayor daño posible antes de salir, pero esto no fue un daño permanente. El joven quedó como muerto, nos dice el pasaje. Y en un acto que pareciera simbólico, Jesús se acerca a él y lo levanta de la muerte. Hermanos, Jesús venció a Satanás. Jesús venció a Satanás y a sus demonios y a la muerte después de ofrecer su vida como sacrificio por nuestros pecados, demostrando su poder para dar vida a los muertos. Tú y yo estábamos muertos, así como este joven quedó muerto. Y Colosenses 2:13 al 15 lo dice de esta manera. Escucha esto. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión, gracias, de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado, ¿qué dice ahí? Todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos
por medio ¿de quién? De Él. Ellos no entendían a lo que Jesús había venido. Los discípulos, la gente, no entendían el propósito aún de por qué el Mesías tenía que padecer. Nosotros no necesitamos entender, que Jesús esté físicamente. Necesitamos seguir confiando en Él ante estas situaciones que nos rebasan. Hay situaciones que toman tiempo, lo vimos, este joven tenía años padeciendo esto. Hay situaciones que durarán mucho tiempo, pero debemos de seguir confiando y no caer en desánimo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tiene todo el poder y la misericordia ya ha sido mostrada, ya ha sido demostrada. Tanto el poder como la misericordia de Jesús ha sido demostrada en esa cruz. El poder sobre la opresión ya ha sido clavada en esa cruz, y dice, ha hecho un espectáculo público, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. El papá no entendía, pero nosotros ya tenemos su misericordia. Su misericordia ya ha sido mostrada al dar su vida en la cruz. Ya no necesitas tener tanta fe, pudiéramos decir, porque Jesús ya demostró. Versículo 28 y 29. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Ciertamente, los discípulos que habían permanecido todo el tiempo observando cómo el Señor trataba este caso con el que ellos habían fracasado, una vez que estuvieron a solas con Él, le preguntaron por qué ellos no habían podido echar fuera ese demonio. Quizá, yo me imagino a los discípulos así como que, pero sí, o sea, lo mismo que hizo Él lo hicimos nosotros. ¿Por qué no salió el demonio? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Seguramente ellos estaban recordando cada ocasión en la cual Jesús los había enviado y ellos habían echado fuera demonios inmundos, y que recordaran, nunca les había pasado algo tan vergonzoso como esto. ¿Qué había fallado en esta ocasión? Pero Jesús ya había contestado esa pregunta. Oh, generación incrédula. La falta de fe era la causa de su fracaso. ¿Fe en qué? Ellos se habían echado fuera demonios, sí. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Pero hay veces, hermanos, que tú y yo nos acostumbramos a la fe que tenemos. Nos acostumbramos a vivir una vida de cristianismo como la que llevamos muchas veces. Y se nos olvida, como dice en el pasaje que acabamos de leer, que no es por obras de nosotros para que nadie se gloríe, sino por Cristo Jesús. Las cosas que estos discípulos pudieron hacer fue porque Jesús les dio la autoridad para poder hacerlo. Y quizá ellos estaban acostumbrándose a eso. Jesús les dice, oh generación incrédula, les falta fe. Como el Señor le había dicho al padre del muchacho, al que cree todo es posible. El problema de los discípulos era que si bien habían llegado a entender quién era Jesús y lo habían reconocido como el Cristo, sin embargo ellos no aceptaban que Él tuviera que morir en la cruz. Y este rechazo, hermanos, a la voluntad de Dios les estaba llevando a actuar al margen del poder de Jesús.
En esas circunstancias no era de extrañar que la derrota que acababan ellos de sufrir. Jesús ya les había dado la autoridad para echar fuera a los demonios, pero la autoridad que Jesús les había dado era efectiva solamente si la ejercían por fe. Pero la fe, hermanos, debe de ser cultivada por medio de la disciplina y la devoción espiritual. Por eso Jesús les dice, esta clase con nada puede salir sino con oración. Y no es que haya clases de demonios, sino lo que Jesús les está diciendo, la fe que ustedes necesitan para esto proviene de la oración. ¿Cuántas veces nuevamente estamos en circunstancias difíciles y pensamos, no puedo salir de esta, no voy a salir de esta, no creo que pueda salir de esta? Y quizá perdiste la esperanza de ese hijo, de ese esposo, de esa enfermedad, de esa circunstancia, de esa situación económica, de ese problema, perdiste la esperanza. Pero ¿cuántas veces y qué tan constantemente has seguido orando por esa situación, por esa circunstancia? Por conocer a través de la oración la voluntad de Dios para tu vida a través de esa circunstancia. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Porque, número uno, nosotros no podemos solos. Los discípulos no pudieron solos. Necesitamos que el Señor fortalezca nuestra fe. El padre de este joven no pudo rescatar a su hijo. No podía por sí solo, por su esfuerzo, por llevarlo con fulanito, con menganito. No pudo hacer nada por su hijo. Es necesaria la intervención de Dios. Tú y yo, acabamos de leerlo, tenemos una fe. Pero esa fe no procede de nosotros. Esa fe es un regalo de Dios. Nosotros no podemos solos. Necesitamos que el Señor fortalezca nuestra confianza, fortalezca nuestra fe en su poder y en su compasión. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene poder para cambiar las circunstancias. Y Él quiere hacerlo. Él tiene compasión. Jesús tuvo compasión de este hombre. De los discípulos, ¿qué podemos aprender? Que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas porque hay muchas situaciones que nos rebasan. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas porque hay muchas situaciones que nos rebasan. Debemos recordar que dependemos completamente de Dios para todo. Dependemos completamente de Él para todo y buscarle en oración y ayuno es la única manera de poder depender de Dios y así poder tener la fuerza para llevar estas situaciones. Fíjate lo que dice Romanos 8:26. De la misma manera, también el Espíritu, ¿estás ahí? De la misma manera, también el Espíritu, ¿qué dice? Nos ayuda. ¿En qué? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. No sabemos cómo deberíamos de orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ay, pastor, pero es que yo no sé cómo orar. No te preocupes, ora. Como sepas, Señor, tengo un problema, ayúdame. Ora, abre tu boca. El Espíritu te llevará, te ayudará en esa debilidad e intercederá por ti con gemidos indecibles. Ay, pastor, pero es que yo necesito que usted ore por mí porque su oración es mucho más poderosa. ¿Really? ¿Neta? Es el Espíritu quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y versículo 27, fíjate lo que dice. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu,
porque intercede ¿por quién? Conforme. Qué garantía tan hermosa tenemos. El Espíritu de Dios en nuestras vidas no nada más nos ayuda en nuestra debilidad, sino que intercede por nosotros. Y el Padre que escudriña el corazón y que conoce cada una de las cosas, el sentir del Espíritu, porque intercede por los santos, dice que Él está intercediendo no conforme a nuestros deseos. El Espíritu Santo escucha una oración y nos escucha, pero no intercede conforme a lo que tú y yo queremos, sino que Él intercede ante el Padre conforme a la voluntad de Dios. Por eso, al que cree, todo le es posible. El que tiene fe está sujeto perdón. El que cree y tiene fe en Jesús y en Dios está sujeto a la voluntad de Dios y está de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso, al que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Qué podemos aprender del padre del muchacho? Aprendemos que Jesús escucha nuestras súplicas y que está dispuesto a obrar en nuestros momentos de desesperación, aun cuando nuestra fe es imperfecta. Podemos aprender también, como este padre, a reconocer la debilidad de nuestra fe. Hermano, necesitamos reconocer nuestra debilidad. La Biblia no está buscando superhombres o supermujeres. La Biblia dice que Él busca un corazón contrito y humillado. Un corazón que dice: ayuda a mi fe, porque mi fe está débil. Y estoy seguro que en lo que va del año has experimentado momentos en los que tú dices: necesito la ayuda de Dios, porque no sé cómo salir de aquí. Y tú y yo podemos reconocer nuestra debilidad, nuestra fe, y rogar al Señor: aumenta mi confianza en tu poder y en tu compasión. Ayúdame a poder creer que tú puedes y que tú quieres sacarme de esta circunstancia. Hemos pasado por situaciones difíciles que nos cuesta creer que se pueden resolver, situaciones que nos rebasan, situaciones que no podemos lograr, y nuestra única salida, hermanos, es orar. No ir con el pastor. Sí, ven conmigo y oramos juntos. Sí, ven con el pastor Emanuel y estoy seguro que vamos a orar juntos. Lo hacemos cada domingo, se hace cada viernes en la oración. Por eso es tan importante, iglesia, que tú y yo oremos. Pero tristemente hay poquitos el viernes a las 8 de la mañana. ¿Por qué no puedo salir de estas circunstancias? Porque esas circunstancias solamente salen con oración. Con oración. Orar los unos por los otros. Orar al Padre. Orar para que el Espíritu interceda no conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Este joven estaba muerto en vida, poseído por Satanás para destrucción. Y hermanos, esta es una realidad en el día de hoy. Hay una realidad de una guerra espiritual. Hay una realidad en la cual se está librando una batalla espiritual. Este joven estaba muerto en vida, poseído por Satanás para su destrucción, y esa es la condición de toda persona sin Cristo, hermano. Ya Satanás no tiene la necesidad el día de hoy de poseer de esta manera como la de este joven, porque Satanás ya se ha apoderado de la mente de los jóvenes.
Ya se ha apoderado de la mente del ser humano con influencias, con ideologías, con vicios, con todo lo que está alrededor y que embota nuestra mente para poder destruirlos. Y es una lucha constante. Jesús dijo, este género no sale sino con oración. Y los viernes a las 8 de la mañana tenemos oración. ¿Por qué no venimos todos a la oración? Porque Satanás tiene influenciado la mente de muchos y muchos decimos, es que no tengo tiempo, es que no puedo. Y ¿sabes qué? Está bien, si no tienes tiempo, Dios conoce tu corazón y Dios no tiene problema con que no puedas venir el viernes a las 8 de la mañana, pero ¿sabes qué? Hay algo que es innegable que todo creyente debemos de hacer, es orar, orar y orar. ¿Por qué? Porque Satanás ha ganado y está buscando ganar terreno en cada persona a través de ideologías, de vicios, de influencias. Y hermanos, todos hemos estado ahí. Todos hemos estado en la condición de muerte espiritual, como la de este joven. Pero tú y yo hemos sido rescatados. Si tú has sido rescatado de la muerte, hermano, no hay pretexto. Necesitamos reconocer nuestra debilidad de fe y pedirle al Señor, ayuda a mi fe, ayuda a mi fe. Tenemos seres amados que están hoy en esa condición, perdidos, familiares, hijos, hermanos, tíos, parientes, amigos, compañeros de trabajo que están perdidos, muertos en sus delitos, en sus pecados. Están siendo como este joven, arrastrados, echados al fuego, echados al agua. Sus dientes están crujiendo la desesperación. Necesitamos rogar a Jesús, quien tiene el poder y la compasión, que tenga misericordia para liberar a cada uno de estos. Pero tú y yo, hermanos, necesitamos orar. ¿Por qué mi familiar no se arrepiente? ¿Por qué mi esposo, por qué mi esposa, por qué mi hijo, mi hija no quieren entender la verdad del Evangelio? Hermano, sigue orando. Sigue pidiendo a Dios, ten misericordia y haz algo con este hijo que se me está perdiendo. El joven quedó como muerto y en un acto que pareciera simbólico, Jesús se acercó a él, lo levantó de la muerte. Jesús, hermanos, venció a Satanás y sus demonios después de exhibirlos. Ellos no entendían a lo que Jesús vino. Pero tú y yo, hermano, necesitamos seguir confiando, necesitamos seguir creyendo que Jesús tiene el poder para rescatarnos. Si tú estás aquí y no conoces a Jesús, no tienes la seguridad de una vida eterna con Jesús, ¿sabes qué? Jesús tiene el poder para rescatarte. Así como este joven, estás muerto en tus delitos y en tus pecados y estás condenado a una muerte eterna a causa de tu pecado. Pero Jesús tiene el poder y la compasión para que tú seas rescatado de esa muerte y puedas ser como este joven, resucitado, rescatado. El día de hoy tú tienes la oportunidad de hacerlo. Así que, hermanos, ¿por qué no nos ponemos en pie y le pedimos al Señor, ayuda a mi fe? Y si tú no has creído en Jesús, el día de hoy tú tienes la oportunidad de decir, Señor, haz algo, rescátame, porque me estoy
muriendo. ¿De qué manera vamos a responder también en fe a esto? Vamos a responder recordando a Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados, quien nos rescató de esta muerte, quien nos tomó de la mano así como a este joven y nos levantó. Si tú eres alguien que ha venido al conocimiento de Jesús y ha creído en Él, participa de este sacramento. El día de hoy, a través de la Cena del Señor, recordamos el gran regalo que Dios nos ha dado a través de Jesús. Ese regalo que nos da vida, ese regalo que nos rescató. Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que vino a morir en una cruz para rescatarnos. Si tú el día de hoy tú dices, ¿sabes qué? Yo no he puesto mi fe en Jesús, te voy a decir, hoy es la oportunidad de hacerlo. Ponte a cuentas con Dios. Padre, damos gracias por tu palabra.